5, 4, 3, 2. Hola, este es un nuevo episodio de Filosofía. A todo Rox. Yo soy Claudia Guerra. Y Roxana Rodríguez. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Rox? De los posts de finales del siglo XX. Pues ya vamos avanzados, ¿no? Ya. En este ciclo de filosofías del siglo XX que está en nuestro playlist de YouTube y de Spotify. Empecemos, Rox. ¿Cuál es post? ¿Cuál es post? No los post-it ni los, ¿no? El prefijo post de postmoderno, postestructuralista, postmoderno, postestructuralista. Pues empecemos a hablar de eso. Empecemos. La semana pasada Pues un poco. La semana pasada hablamos de un post, que es el post decolonial. Entonces ya a finales del siglo XX, las últimas 3 décadas, desde los 70. Postcolonial, era postcolonial. Postcolonial. Sí. Empezamos con lo postcolonial, hoy ya vamos a hablar de lo postmoderno, postestructuralista. Estaba pensando el posthumanismo. Son todos los post, ¿no? Los cuatro post de finales del siglo XX. A ver, otra vez, ¿cuáles son? Postcolonial, Ajá. postmoderno, postestructuralismo, posthumanismo. Y hablamos del postcolonial. Sí. Entonces hoy vamos a hablar del Postmoderno. Ok. Y dejamos para el siguiente episodio posthumanismo y postestructuralismo. Muy bien. El prefijo es como lo que altera la raíz de la palabra. En este caso el post es lo que viene después, entonces del modernismo. De la modernidad. Que Que aquí también, qué bueno que haces esa indicación, porque aquí es importante considerar tres aspectos que no son sinónimos y a veces se usan como sinónimos: moderno, modernidad, modernismo. Son 3 aspectos o 3 categorías que sí tenemos que tener cuidado con ellas cuando estamos hablando, porque si no tampoco nos va a hacer sentido la posmodernidad. ¿Y cuál sería entonces como que la diferencia entre cada una de ellas, Rox? Tiene que ver, por ejemplo, modernidad con la época filosófica, donde se hace teoría y a partir de qué elementos se hacen ciertas epistemologías, teoría del conocimiento, a partir de desde qué bases de categorías, de conceptos, de contextos se hace filosofía. ¿Qué es lo que propone, por ejemplo, la modernidad en filosofía? Es una época que se da en diferentes momentos. Hay teóricos que dicen, o filósofos que dicen que se da la modernidad cuando termina la Edad Media. Hay otros teóricos que dicen que se da la modernidad cuando se dan todas las conquistas, es decir, cuando termina la Edad Media. Estamos hablando del siglo XIII, más o menos, del XIII al XV. En esa época hay teóricos como Dussel que afirman que ahí hay una primera modernidad. Y anterior a esa, ahora mismo que estoy pensando en Dussel, también hay otros teóricos que dicen que precisamente la modernidad se da en el siglo V también. Entonces son momentos históricos de grandes cambios, de cambios sustanciales, principalmente dados por la ciencia, por la tecnología. Y el último momento de esta modernidad se da en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, que es un siglo también de muchos cambios que están acompañados de la ciencia y la tecnología, y es la época que se conoce también como la Ilustración. Y en esta época es donde, que ya hemos hablado más o menos de esta época cuando vimos la Escuela de Frankfurt. Sí. Es la época donde se afirma categóricamente que la razón es superior a todo lo demás. ¿Y eso es lo moderno? Eso es lo moderno, que la razón es superior, la razón humana está por encima de todo lo demás, de la naturaleza, y que la razón humana puede controlar también, puede controlar lo natural, la naturaleza, supuestamente en beneficio de la condición humana, del ser humano.
Y es un poco, ya lo vimos en episodios anteriores, diciendo que pues la Segunda Guerra fue el gran fracaso de ese proyecto de la modernidad. Entonces esa es una sección. Ok. Y cuando hablas de moderno y modernismo, para tratar de ya de tener claridad sobre esos tres conceptos. Pues moderno tiene que ver con la parte, por un lado cultural, pero también por un lado económico. O sea, cuando pensemos en México, ¿no? Queremos un país moderno, ¿no? Como en términos de lo que dicen los políticos. Sí. Queremos un país moderno. Cuando hacemos esas afirmaciones, estamos diciendo queremos modernizar los procesos productivos, queremos modernizar las ciudades. Queremos modernizar en el sentido de meter, no sé, más transporte público, quizá meter estos grandes edificios que quitan mucha agua. Robotizar las fábricas. Robotizar las fábricas, o sea, modernizar. Hacer más eficientes los procesos productivos. Exacto, hacer más eficientes, correcto, muy bien. Y entonces eso sería moderno de la mano de un proceso productivo, pero también está como el arte moderno. Ajá, entonces exacto. Eso también tiene que ver con lo cultural, con lo mediático, con un estilo de creación artística, también de principios del siglo XX, que va acompañado también de las vanguardias. Surrealismo, dadaísmo, cubismo y tal, que estas vanguardias se dan precisamente como en los años 20. Entonces, cuando hablamos del concepto modernidad, no nos podemos regir en una sola época, No. Porque también depende de los diferentes campos, se da en diferentes tiempos. Sí. Si hablas de una primera modernidad en el siglo V, en el siglo XV, eso es en el aspecto filosófico, Sí. en el aspecto del pensamiento. Sí. Pero si estamos hablando de procesos productivos, tenemos que movernos más, como que más para acá, ¿no? Sí, pero normalmente la modernización... Y el arte también cambia, sí. ¿no? Perdón que no sí. te interrumpí. Normalmente la modernización como procesos productivos sí se da todo el siglo XX. Y el arte moderno se da también en el siglo XX. Ahí sí podríamos decir que hay como una época clara y definida de la modernidad, de lo moderno. Sí. No así en la filosofía. Ajá, tenemos que considerar que la modernidad de la que nosotras vamos a estar hablando cuando hablamos de posmodernidad es el último jalón, es el último, el tercer momento, que es el que empieza con la Ilustración y con el siglo XVIII. Muy bien. Entonces, terminando esta parte, señalas que la modernidad justamente es poner la razón humana por encima, ¿no? Sí. Por encima de todo lo demás. Con una buena intención, o sea, hay una buena intención ¿Y por qué digo que hay una buena intención? Porque finalmente la historia de las ideas, la historia de la filosofía, la historia de la humanidad está trazada por rupturas. Por ejemplo, se acaba la Edad Media, como entre el siglo XIII y el siglo XV, esta época que duró 10 años, 10 siglos, 10 siglos, sí, no, poco. No, la Edad Media duró poco. Una infancia. No, bueno, nada. No, 10 siglos, y se acaba la Edad Media justo por un descubrimiento científico, y ese descubrimiento científico obviamente hace dudar de, por ejemplo, la existencia de un Dios omnipresente y omnipotente, que es el creador de todo. Porque finalmente todo estaba regido alrededor de lo que ese Dios indicaba, marcaba y tal. Entonces se da este descubrimiento se dan dos al mismo tiempo. Uno, la Tierra no es el centro del universo, y el otro es la Tierra no es plana, sino que es pues ovalada, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? 10 siglos pensando o más, ¿no? Que la Tierra es el centro de todo, que todo gira alrededor de la Tierra, que es muy, muy, muy similar a lo que de repente nos pasa a nosotros como individuos,
que pensamos que yo, Roxana, soy el centro de todo y que todo tiene que girar alrededor mío. Y de repente, ajá, exacto, y de repente cuando te das cuenta que no, se me acaba de partir el corazón. que no es así, que es un pensamiento muy infantil, ¿no? Que necesitas ir a terapia muchos años para darte cuenta de que nunca fue así. Y que tú no eres el centro del universo. Se te rompe el corazón, pero también se te rompe todo, porque entonces dices, chale, si no todo gira alrededor de mí, si yo no soy el centro del universo, y eso es lo que me han hecho creer, pues en qué voy a creer de ahora en adelante. Sí, claro, ¿de qué me voy a sostener? Y entonces ahí viene el gran cambio, la gran ruptura, y dicen, no, pues ahora solo puedo creer en lo que tenga yo una materialidad, o sea, que pueda comprobar con mis sentidos, que pueda decir, esto existe porque lo estoy viendo, porque y ya no hay como esa cuestión de creer en algo que un Dios me está diciendo que es así. Entonces ese desquebrajamiento, esas rupturas son constantes. Yo cuando empiezo cada semestre siempre les planteo por lo menos 5 rupturas en las que yo ubico el pensamiento filosófico, que igual después podemos hacer un episodio de esas rupturas. Pero bueno, una que sí es bien importante, pues es precisamente esa ruptura de por qué termina la Edad Media. Y ahí se empieza a cuajar el pensamiento de la modernidad. Ya no me puedo fiar de este Dios que me dijo que la Tierra y que la Tierra era el centro del universo, y que además pues que era plana, ¿no? Y a partir de eso pues se empieza a cuajar este pensamiento, porque tengo que creer en lo que yo pienso, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo observar, en lo que yo puedo cuantificar, en las leyes de física, de química, o sea, de ahí es donde se empieza a gestar un movimiento científico y también cientificista muchísimo más sofisticado. En términos generales, porque ya los árabes ya estaban bastante avanzados, como por ejemplo en cuestiones del cuerpo, ¿no? De diseccionar cuerpos, en medicina. La parte medicina. Sí, estaban mucho más avanzados que los romanos, los griegos, la parte latina. Entonces, esa modernidad del siglo XVIII se le suma, por ejemplo, la conformación del Estado-Nación, específicamente con la Revolución Francesa. Entonces ya no solo es una cuestión de la ciencia, de las ciencias, sino que ya también es una cuestión de la política, del ser político, y entonces se empiezan a establecer los universales. Igualdad, fraternidad y libertad acompañan esta emancipación de la razón, de la razón humana con respecto a la monarquía, con respecto al clero, con respecto a otro tipo de sociedades que se empiezan a conformar en esta disputa de la burguesía y la monarquía. Y entonces me imagino, Rox, que cuando se empieza esto que señalas, a emancipar la razón humana, pues la parte emocional se va sepultando, ¿no? Toda la parte del significado de las emociones o de los saberes tradicionales, o de las herencias, ¿no? Claro. Se van perdiendo, ¿no? Porque se van quedando atrás por este afán de correcto. La razón es la que manda. Correcto, y eso tiene que ver también justo con lo que hablábamos el episodio pasado de este pensamiento decolonial. O sea, también lo decolonial da un giro y dice, hay que recuperar esos saberes, hay que recuperar esos otros conocimientos que nos fueron negados, porque cuando nos conquistaron y empezó la colonia, nos dijeron que nosotros éramos unos primitivos y que teníamos que modernizar el país, y es un proyecto que lo compran los gobiernos en México y en el resto de América Latina. O sea, es toda la intención de vamos a ser civilizados, ¿no? Porfirio Díaz con su cosa muy francesa. De ahí también viene como todo este pensamiento decolonial. Hay que romper con esas creencias coloniales que vienen también producto de la modernidad.
Sí, ¿no? creencias coloniales que nosotros no las compramos. Sí, claro. O sea, no las compramos incluso después de la independencia y de la revolución. Claro. Somos un pueblo no civilizado, tenemos que modernizarnos. Tenemos que parecernos Tenemos que ¿no? parecernos a lo europeo, sí. Que sí, van sí, mucho más avanzados, son Sí. mucho más modernos, Ajá. que tienen alta tecnología, Sí, mucha ciencia, Sí. ¿no? sí. Muy bien. Sí, y ahí hay proyectos económicos y políticos en el país que supuestamente quisieron que fuéramos modernos después de la revolución y que modernizáramos el transporte, las telecomunicaciones, pero prácticamente era un proyecto, pues eso es la modernidad, el proyecto imposible. Ok. Y entonces ahora pasamos a la posmodernidad. Ujú. Es lo que viene después, mencionabas. Sí, y viene después porque finalmente con la Segunda Guerra Mundial y específicamente con la creación con la creación de la bomba atómica, y ahí por ejemplo la película de Oppenheimer pues nos ayuda mucho a tener claridad sobre este otro rompimiento. Que es como el cuestionamiento que se hacen los científicos al final, ¿no? Oppenheimer con Einstein, al final de la película, un poco entre culpa y no, de decir, y un poco yo no sabía para qué se iba a utilizar y tenía opción de no hacerlo, o sea, son como unas cuestiones ahí ya morales y éticas que son muy claras, como en la película de Oppenheimer. Por si no la han visto, pues échense un clavado, está bastante recomendable. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, pues mucha gente, científicos, filósofos, economistas incluso, se preguntan si realmente valió la pena dejar que la razón humana pues tomara esos derroteros, porque lo único que ha hecho la ciencia, específicamente después de la Guerra Mundial, fue devastar ciudades, ¿no? O sea, cambió la economía de guerra, cambió la tecnología de guerra, se sofisticó la tecnología de guerra, hay una destrucción masiva con la bomba atómica. Entonces, después de esos 5 años de guerra devastadores para la humanidad en general, pues se preguntan si vale la pena seguir apostando por el proyecto de la modernidad. Y ahí entra Habermas, que en algún momento ya también hemos mencionado a Habermas. Jürgen Habermas. Ajá, a Jürgen Habermas, que yo no soy muy fan de Habermas, pero sin duda hay que reconocerle que él dice, que tiene esta afirmación que dice, la posmodernidad intenta como completar el proyecto de la modernidad, es decir, la modernidad es un proyecto incompleto. Por lo tanto, es un tipo como, lo que Habermas plantea es una moderación, ¿no? Vamos a moderar el proyecto de la modernidad. Ya sabemos cuáles son los alcances de favorecer la razón humana. Ya sabemos hasta dónde puede llegar, a la destrucción total, a la destrucción masiva, incluso de la propia humanidad. Bueno, hay que pararnos tantito. Ajá, hay que moderar ese proyecto, porque finalmente tampoco es 100% negativo. Y lo podemos ver en otras áreas, como quizá el de la medicina. O sea, gracias también a que se agilizó con la tecnología y la ciencia y otras áreas del conocimiento, pues se han logrado también avances médicos importantísimos. En los últimos, pues tan solo ver lo de la vacuna del COVID, ¿no? Que en un año se pudo secuenciar la vacuna, cosa que en otros momentos hubiera tomado más de una década. Pues ahí es donde Habermas dice, bueno, vamos a encontrar este equilibrio, pero esa es como una referencia muy inmediata, ¿no? La otra pregunta sería, ¿en qué consiste eso? Ajá, ¿en qué consiste la posmodernidad? Pero antes de eso, Rox, entonces la posmodernidad no rompe con la modernidad. No. O sea, no es una ruptura realmente. No. Por eso es pues lo que viene después. Sí. Muy bien. Sí, es la continuidad, es eso, el prefijo post, ¿no? Es lo que viene después justamente. Es la continuidad soft, ¿o no?
No soft porque finalmente es el mismo ejercicio, ¿no? La Segunda Guerra fue igual de caótico, de conflictivo, de que te conflictúa, le conflictúa tanto a la humanidad como lo que les decía de la Edad Media, o sea, fue igualmente sorprendente, pero ahora ya no fue porque, y aquí creo que es la parte medular de la posmodernidad, ya no fue en función de, hay un Dios, nos mintieron, ¿no? Nos mintió el clero porque nos dijo que este Dios ¿no? Y nos juró y nos perjuró que nosotros humanos éramos el centro del universo. Okay. Acá con la modernidad ¿y quién nos mintió? O sea, es como sentirse perdidos. Es como sentirse perdidos porque es que nosotros humanos somos capaces de hacer tanto daño, somos capaces de matar a tanta gente, somos capaces de destruir el mundo, y entonces ahí viene una cuestión ¿y podemos creer en la humanidad? ¿Y podemos creer en el humanismo realmente? ¿Podemos seguir creyendo? O sea, ya no va a creer en Dios. Okay. Puedo seguir creyendo en la condición humana, que es un poco también lo que trabaja Arendt y Benjamin y la Escuela de Frankfurt. Por eso es tan importante la Escuela de Frankfurt, porque ellos son los que ponen el dedo en la herida, de decir, realmente este proyecto no solo tiene que ver con el genocidio judío, tiene que ver con toda la humanidad. Entonces la posmodernidad se pregunta, ¿realmente podemos creer en la humanidad? ¿Existe existe un humanismo real? Y pues ahí se hace un engrudo, porque hay mucha gente que obviamente quiere seguir defendiendo la razón humana sobre la naturaleza, sobre el conocimiento, y entonces ahí empieza un cambio también en la forma de hacer filosofía, que va acompañada de otras dinámicas. Y entonces, ¿cuáles podríamos decir como que son las características del pensamiento posmoderno? Además de esta idea de esta duda, ¿no? De ¿podemos creer en la humanidad? O sea, ¿qué podríamos decir que lo caracteriza el pensamiento posmoderno? El pensamiento posmoderno está acompañado de, por ejemplo, romper las dualidades o los binomios, hombre-mujer. O sea, también el pensamiento posmoderno abre la puerta a las filosofías de las diferencias, que entonces, eso ya lo veremos después. Decir que con el pensamiento posmoderno se pueden desarrollar los feminismos. Se desarrollan los feminismos como parte también de un pensamiento posmoderno, lo queer, lo homosexual, lo transexual se desarrollan también como parte de un pensamiento posmoderno. A mí, por ejemplo, en la universidad, de manera peyorativa, mis colegas y algunos de los estudiantes me ubican como posmoderna. Okay. Y entonces, y digo peyorativa porque sí lo hacen como un insulto, ¿no? Okay. Claro, pero tú te apropias. Pero claro, es como, ¿no? Sí. Yo capitalizo ese insulto. Y se apropia del insulto. Me apropio de insulto y diciendo, pues claro, yo soy completamente posmoderna porque finalmente pues soy queer, soy lesbiana, tengo prácticas feministas, soy derridiana, o sea, yo tengo todo, ¿no? Soy derridiana en el sentido de vamos a deconstruir la metafísica de la presencia, lo que nos han dicho que es la verdad, que son los universales. Entonces, lo posmoderno tiene muchos detractores. Yo sin duda me afilio a la posmodernidad en todos los sentidos, epistémicos, de género, corporales, de ontológicos, y porque trabajo también las fronteras, y un poco la posmodernidad tiene que ver mucho con el trabajo de las fronteras, en las ciudades, pero también entre los países. Entonces, lo que pasa con el giro del cambio del siglo XX al siglo XXI es que la posmodernidad, o otra de las características de lo posmoderno,
que se acaba con con un poco, como lo dijo Fukuyama, ¿no? El fin de la historia. Francis Fukuyama. Ajá, o sea, esa es como una oración conocidísima de lo que pudiera ser lo posmoderno, bastante mal interpretada, pero bueno, lo que tenía que ver con este fin de la historia es fin de los grandes ideólogos, de las grandes ideologías, de los grandes sistemas, comunismo, capitalismo. Sí, como de la historia con mayúsculas. Sí, ¿no? O sea, sí, porque se da justo en ese momento en el que cae, ¿no? la URSS, Claro. la Unión Soviética, cae el comunismo, entra el capitalismo a todo lo que da, entonces cae el muro de Berlín, entonces va acompañado lo posmoderno de esas grandes imágenes mediáticas. Podríamos situar ahí como que el meollo del posmodernismo, como que el gran, si lo ubicáramos justamente de la posmodernidad. Ajá. Sí. Cronológicamente o en la historia, sí. Ahí podríamos ubicarlo. Terminando la Segunda Guerra Mundial, como de los años 60 algunos dicen como al ataque de las Torres Gemelas, o sea, ubican claro. la posmodernidad. Zizek es uno de ellos. Lyotard es quien inicia con este pensamiento de la posmodernidad, y sí lo ubican como final, acabando la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente en los años 60 hasta el 2001, que es el ataque de las Torres Gemelas, y otros autores empiezan ya a hablar de hipermodernidad y de transmodernidad. Entonces, después de los post vienen los trans. No. Y lo hiper. Y lo hiper. Ok. Y lo hiper. Para ya cerrar este episodio, estabas hablando de las características, de que rompe con lo dual, de que rompe con esta idea de la gran historia. ¿Con qué más rompe la posmodernidad? Con la verdad, o sea, ya no hay como tal una verdad, o sí, ya no hay solo una verdad homogeneizante, hegemónica, sino que ya la verdad tiene que ver con la verdad de cada quien. O sea, que tiene que ver con que hay muchas verdades y se puede vivir con muchas verdades. Podríamos decir que ahorita, lo mencionaste como que en un rango de tiempo, pero podríamos decir que hay todavía prácticas posmodernas. Sí, hay prácticas, todo lo que cuestione el proyecto de la modernidad va a ser o posmoderno, o hipermoderno, o transmoderno. Entonces podemos estar hablando aquí de la posmodernidad cuando nos referimos, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de ciertos textos a partir de la posmodernidad, o las variantes o las categorías de la posmodernidad, o lo trans, pero el prefijo sí importa. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo post, lo trans y lo hiper? Eso es lo que va a ser la diferencia cuando estemos hablando de filosofía. Ok, ya para cerrar el episodio, porque ya nos queda un minuto, Rox. Bueno, a mí que voy a pie, que voy caminando, ¿para qué me sirve saber de la posmodernidad? Por ejemplo, la arquitectura, hay la cultura, ahora que estuvo la Semana del Arte, hay donde más impacta, creo que fue en la parte de la cultura y del arte. O sea, hay esto que de repente es como hipster, por eso me puse esta blusita, aquí con el botón hasta acá, ¿no? Esto que tiene que ver con lo hipster, que se puso muy de moda, y todos los movimientos estos contraculturales, lo vegano, sí. Bueno, es que es eso, ¿no? Cuando cuestionamos esos grandes proyectos, cuando cuestionamos el sí y el no, y nos quedamos en la respuesta del blanco y negro, cuando cuestionamos de que existe una sola verdad, ahí estamos siendo posmodernos. Sí, si tú te dejas bigotito y barbita y traes de estas camisitas abrochadas hasta el último botón en el cuello, y vives en la Roma o en la Condesa, si es que te alcanza, porque ya ahora está muy gentrificado, es posmoderno. Prácticas posmodernas. Si eres como andrógino, queer, porque ya no te dejas llevar por la parte tal cual de lo que dicta, ¿no? El estándar, el estereotipo, ¿no? De ser hombre o mujer. Exacto. Pues con eso terminamos este episodio. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Estamos en redes sociales como Filosofía a todo Rox. Nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la vista.